El 12 de julio de 1972, el periodista cultural Raúl Medina viajó a Quintana Roo acompañado de su pareja. Claudia Serna, una joven antropóloga, fascinada por creencias precolombinas relacionadas con castigos rituales. Su objetivo era documentar expresiones religiosas en regiones poco estudiadas, lejos de los centros turísticos y de las rutas habituales de investigadores extranjeros. Ninguno de los dos imaginaba que aquella expedición los acercaría a un tipo de ritual del que la mayoría de los expertos ni siquiera quiere hablar. En la localidad de Xulha, un anciano les describió una cueva donde la gente temía entrar porque allí se escuchaban rezos para pedir perdón, pero a nadie. Decía que era un lugar usado por un grupo separado del resto de la comunidad hace muchas generaciones, donde los individuos que desobedecían códigos sagrados eran obligados a marcar su falta con sus propias manos. Claudia creyó que se trataba de una leyenda que mezclaba catolicismo con creencias antiguas. A Raúl le sonó a superstición para asustar a curiosos. Sin embargo, cuando llegaron a la entrada, encontraron algo que no coincidía con historias inventadas: arañazos horizontales, profundos y perfectamente ordenados, como si manos humanas hubieran raspado la roca durante horas. La formación era demasiado precisa como para ser obra de animales, y demasiado extensa como para ser el juego de niños. Mientras ingresaban con lámparas de queroseno, hallaron una pared donde las marcas se cruzaban, formando símbolos geométricos que Claudia no había visto en textos mayas ni mexicas conocidos. Algunos parecían secuencias numéricas, otros recordaban a posiciones corporales. Raúl comenzó a fotografiarlos, hasta que notó que algunos surcos tenían rastros de piel incrustada en la piedra. Claudia, en silencio, solo pudo decir: «Esto no fue decorativo, esto fue una confesión». A la fuerza. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país y ciudad nos escuchas. Nos encanta saber dónde estás escuchando. Y si te interesan estos casos, suscríbete para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y deja tu like. Ahora sigamos. México siempre ha sido un territorio donde lo sagrado convive con lo cotidiano. A veces, la fe se expresa en templos visibles, otras en cavernas ocultas que guardan historias que nadie quiere recordar. Aunque la arqueología moderna intenta separar mito y evidencia, hay zonas donde ambos elementos parecen entrelazarse como si fueran parte de la misma pared de piedra. Durante el siglo XX, especialmente entre las décadas de 1950 y 1970, varios investigadores comenzaron a interesarse en rituales de arrepentimiento, castigo o purificación en comunidades aisladas de la península de Yucatán. Estos rituales rara vez aparecían en documentos oficiales, pues se transmitían de manera oral, y según algunos líderes comunitarios, no debían ser descritos para evitar despertar lo que duerme bajo tierra. Algunos antropólogos describieron prácticas en las que el dolor físico no era un castigo impuesto por otro, sino una confesión marcada por uno mismo. Según testimonios recopilados, los participantes debían mostrar la falta a la piedra, como si la naturaleza fuera juez y testigo. No se hablaba de sangre, sino de marcas, heridas, piel y resistencia. Un acto que buscaba borrar una culpa sin necesidad de palabras. Estas costumbres estaban vinculadas a la idea de que la tierra podía absorber impurezas, como si tuviera memoria propia. Para algunas comunidades, la roca no era muda ni inerte. Escuchaba, guardaba y respondía. Aunque muchos científicos descartaron esas creencias como metáforas culturales, otros consideraron que la insistencia colectiva sugería una práctica real y extendida, nunca investigada a profundidad. Fue en este contexto que Raúl Medina y Claudia Serna decidieron viajar a Quintana Roo en 1972. Lo que comenzó como una investigación académica sobre ritos menores se transformó en la única documentación conocida
de un lugar donde la confesión no se pronunciaba, sino que se raspaba contra la piedra. Raúl y Claudia llegaron a Xulá en una camioneta prestada por la Universidad Autónoma de Yucatán, donde ella realizaba prácticas de campo. Su intención inicial era localizar a personas que recordaran ceremonias relacionadas con el arrepentimiento sin testigo, como Claudia lo llamaba. Raúl, más escéptico, solo buscaba una buena historia que pudiera publicar en la revista cultural donde colaboraba. Para él, lo importante era encontrar algo narrativamente atractivo. Y para ella, algo que pudiera sostenerse en datos. Pidieron alojamiento temporal en la casa de una familia local, los Cowich, quienes aceptaron con cautela, como si supieran algo que preferían no mencionar demasiado. Durante la cena, Claudia preguntó si la comunidad practicaba algún ritual de castigo antiguo. Hubo silencio. Nadie negó nada, pero tampoco respondieron de manera directa. Solo el padre murmuró: si buscan historias viejas, hay una cueva que no recibe visitas desde hace mucho. Después cambió de tema y no volvió a mencionarla. Raúl aprovechó la ocasión para anotar referencias en una libreta negra. Lugar, Xulá, información oral, reticente. Posible ubicación ritual, cuevas sin nombre. Claudia, en cambio, se centró en la forma en que la familia evitaba contacto visual cuando se mencionaban ritos. No era miedo a los visitantes, sino a lo que pudieran encontrar. A la mañana siguiente, Raúl les pidió permiso para fotografiar la zona y, sorprendentemente, nadie se opuso. De hecho, un niño de la familia, Elías, ofreció llevarlos hasta un sendero antiguo que daba cerca de la cueva. No quiso acercarse más. Le señaló la dirección con el dedo y dijo: allá donde los pájaros no bajan. Raúl registró aquel detalle de inmediato. Si era verdad, la ausencia de aves podía indicar sustancias minerales, ecos fuertes, animales depredadores o simplemente superstición local. Claudia no opinó, solo anotó la frase exacta, como si fuera un dato antropológico, donde los pájaros no bajan. Esa sería la primera pista documentada de la expedición. El sendero apenas se distinguía entre la vegetación húmeda. A medida que avanzaban, Raúl y Claudia notaron que el ruido de insectos disminuía de forma gradual, aunque la densidad del bosque aumentaba. Era como si el entorno se volviera más vivo a la vista, pero más muerto al oído. Raúl detuvo el paso varias veces para comprobarlo. Golpeaba con la punta del zapato hojas secas, ramas, piedras. Todo sonaba amortiguado, como si el suelo absorbiera el impacto. En su libreta escribió: el aire aquí no rebota sonido, falta eco, incluso al hablar. Claudia golpeó suavemente una roca con una linterna metálica. El sonido no viajó, apenas resonó como un golpe ahogado, sin retorno. Aquello contradecía lo que se espera de los accesos a cavernas, donde el eco suele ser la primera señal de proximidad. Aquí, en cambio, el silencio era tan espeso que parecía detener las vibraciones. Raúl, curioso, encendió una pequeña grabadora portátil, intentando registrar el ambiente. Escucharon por los auriculares, ruido blanco leve, sin insectos, sin viento, sin aves. Era un vacío sonoro. Claudia tomó la grabadora, tocó el micrófono con el dedo y comparó la respuesta cerca del suelo, luego más arriba a la altura del pecho. Aquí abajo el sonido se pierde más rápido, dijo con una mezcla de fascinación y preocupación. Raúl replicó, como si estuviéramos entrando en material blando, pero sin estarlo. Al borde de un desprendimiento rocoso cubierto de musgo, encontraron una entrada oscura. En vez de un arco natural, parecía el producto de un derrumbe antiguo, formando una boca angosta. Claudia se agachó para examinar el borde y sintió un olor metálico. No a sangre fresca, sino a humedad vieja mezclada con hierro oxidado. Raúl se inclinó para oler también, pero retrocedió inmediatamente, como si el aroma tuviera una densidad caliente que no parecía provenir de la naturaleza. En la entrada, la grabadora captó algo inesperado,
Un murmullo profundo, prolongado, no humano, pero tampoco animal. Raúl retrocedió, intentando ajustar los niveles de grabación. No venía de dentro. Era el silencio devolviendo un sonido que no habían emitido. Claudia lo resumió en una sola frase. No estamos frente a una cueva, sino frente a algo que todavía escucha. La entrada obligaba a arrastrarse algunos metros antes de poder ponerse de pie. Una vez dentro, Raúl encendió una lámpara adicional y el haz amarillento reveló una sala natural estrecha, con paredes ligeramente rugosas. No había estalactitas ni formaciones convencionales. Era una superficie lisa, demasiado lisa, como si hubiera sido pulida de manera intencional. Claudia pasó la mano con cuidado por la piedra y sintió pequeñas hendiduras. No eran grietas, no eran roces accidentales, eran surcos lineales, paralelos, repetidos decenas, quizás cientos de veces, todos a la misma altura. Marcas de uñas humanas, no como las hechas por desesperación, sino como si hubieran sido ejecutadas con un patrón preciso, paciente, ritual. Raúl tomó 3 fotografías en secuencia, acercándose cada vez más para capturar el relieve de los surcos. Los tenía frente a él, pero aún así miró la cámara para confirmarlo. La pared estaba marcada a la fuerza, en un ángulo uniforme, con presión constante. No había carne en los bordes, pero sí residuos que parecían haber sido arrancados y luego secados con el tiempo. Era imposible distinguir si provenían de varios individuos o de una misma persona repetidas veces. Más adelante, descubrieron una zona donde los surcos se superponían formando figuras incompletas. No eran símbolos en sentido estricto. Parecían gestos, trazos de manos enseñando una postura, como si la persona que lo hizo hubiera intentado describir algo a través del dolor. Claudia acercó la lámpara y dijo en voz baja: «Esto no es escritura, es recuerdo físico». Raúl, con visible tensión, observó que algunos surcos eran más profundos y otros más recientes. La cueva no había sido abandonada durante décadas. Alguien había regresado. Alguien que conocía la técnica. Alguien que sabía exactamente cuánto presionar para dejar marca sin desgarrar demasiado. Claudia se inclinó. Tocó un surco más nuevo y sintió la roca tibia. «Aquí hubo alguien», recién susurró. Raúl apagó su lámpara un segundo para observar la oscuridad absoluta, y en ese momento los arrastres de la pared parecieron brillar como si hubieran sido pulidos con sudor. Estaban frente a un ritual que no había terminado. Claudia comenzó a registrar cada patrón con una precisión casi obsesiva. No intentaba leerlos como símbolos, sino como acciones corporales, como si estuviera frente a una coreografía de dolor. Tomó notas en su cuaderno, describiendo la altura de cada marca, la inclinación del trazo, la presión ejercida. Usó términos que Raúl no conocía: flexión forzada, postura penitencial, secuencia repetitiva. «Esto no pretende comunicar algo a los demás», dijo finalmente. «Pretende fijarlo en el cuerpo. Es memoria para quien lo ejecuta, no para quien lo mira». Raúl frunció el ceño. «¿Estás diciendo que se castigan para recordarlo?» «No exactamente», respondió Claudia. «Se obligan a recordar con el cuerpo y la piedra lo certifica. No hay sacerdote, no hay juez. El dolor es la única autoridad, como si la culpa tuviera que ser moldeada, no confesada». Raúl caminó unos pasos más y encontró marcas más altas, casi a la altura del rostro. Eran gruesas, curvadas, con trazos circulares, como si alguien hubiera intentado formar una figura con las uñas mientras sostenía la cabeza contra la pared. Claudia se acercó y observó el patrón con sorpresa. «Esto no es penitencia, esto es corrección», dijo con voz tensa. «Se está enseñando algo. La persona que lo hizo está imitando una forma, una postura que alguien le ordenó repetir. No le obligan a arrepentirse, le obligan a recordar cómo falló». Raúl sintió un escalofrío en la columna, no por superstición,
sino por lógica. Entonces, ¿quién decide lo que se debe recordar? Claudia guardó silencio. Luego levantó la lámpara hacia una pared lateral, donde se encontraba una marca distinta, separada del resto. Un pequeño círculo formado por múltiples arañazos, como si alguien hubiese raspado allí durante horas para encerrar un punto. «Esto no es individual», murmuró. «Estas marcas las dictaba alguien, un grupo, una autoridad ritual». Raúl tomó otra fotografía, acercándose lo más posible. La roca parecía desgastada por grasa humana, como si miles de dedos hubiesen pasado por la misma superficie año tras año. Claudia concluyó: este lugar no era de castigo, era de instrucciones, y nadie ejecuta instrucciones en soledad. Raúl iluminó el suelo para buscar continuidad entre las marcas. No había herramientas, objetos, ni restos de ofrendas tradicionales. Pero al enfocar cerca de una grieta, notó algo que no correspondía con la roca. Un fragmento curvado, beige, opaco, con textura porosa. Pensó que era un trozo de hueso. Claudia lo examinó con cautela, utilizando unas pinzas que llevaba para manipular muestras minerales. Apenas lo tocó, vio que la superficie tenía pliegues microscópicos, como líneas de secado. No era hueso, tampoco era cuero. Era piel humana endurecida, como si hubiera sido arrancada y luego mineralizada por humedad y tiempo. Claudia se quedó inmóvil. Raúl abrió la libreta e hizo una anotación breve, casi mecánica. Piel incrustada en grietas, no cadáver, restos de repetición. Justo al lado, encontraron otros fragmentos minúsculos, algunos llenos de polvo compacto, otros pegados a la piedra. No había sangre, no había violencia abrupta, solo restos de desgaste prolongado, como si la piel no hubiera sido arrancada, sino lijada contra la roca, capa tras capa, día tras día, obedeciendo una instrucción que no se rompía ni con dolor ni con cicatrización. Claudia respiró hondo, intentando mantenerse profesional. «Esto no es desgarro», dijo. «Aquí no castigaban errores, aquí perfeccionaban la culpa, la moldeaban hasta que dejara de doler. Si un error se repetía, el cuerpo debía repetir el recordatorio». Raúl la miró con incredulidad racional. «¿Una penitencia infinita?» Claudia negó con la cabeza. «No infinita, hasta que el cuerpo ya no pudiera sentirla, hasta que la culpa dejara de tener peso físico. Cuando la piel se endurecía, cuando ya no sangraba, el ritual terminaba». Raúl guardó silencio. La lógica científica lo ponía más nervioso que cualquier mito. Allí no había fantasmas, ni deidades, solo disciplina, memoria y una comunidad que consideraba el dolor como molde de comportamiento. Antes de continuar, Raúl decidió registrar un detalle crucial. Las marcas estaban a diferentes alturas, como si provinieran de personas de distintas edades. Adultos, jóvenes, incluso marcas demasiado bajas para corresponder a un adulto. Claudia bajó la lámpara y lo confirmó en voz baja. Este lugar no solo instruía a los culpables, también se detuvo. Enseñaba a los niños. Raúl y Claudia decidieron regresar temporalmente a Shulha para verificar si existía alguna mención local a prácticas de confesión, corrección o entrenamiento ritual. No buscaban mitos, sino registros indirectos, canciones, costumbres, prohibiciones, materiales educativos antiguos, algo que vinculase aquella cueva con la vida real de la comunidad. Durante el desayuno con la familia Kawich, Raúl mencionó sin rodeos la existencia de marcas en la roca. La reacción fue inmediata. Silencio absoluto, no de sorpresa, sino de reconocimiento. Los Kawich no parecían ignorar el lugar. Simplemente se negaban a hablar de él. Claudia, en lugar de insistir, cambió la estrategia y preguntó sobre tradiciones locales de enseñanza infantil, juegos, ejercicios físicos o pruebas de disciplina. La madre, sin mirar a nadie,
Comentó que antes existía el ensayo de postura, un entrenamiento que los niños debían realizar para crecer con corrección. No lo describió como ritual, sino como una costumbre educativa antigua. Nadie habló del dolor. Nadie mencionó cuevas, solo dijeron que hace décadas que no se practica. El énfasis en no se practica fue tan preciso que sonó a prohibición formal. Raúl anotó: corrección infantil, postura, repetición, prohibida actualmente. Claudia preguntó quién había prohibido la práctica. El padre respondió: los que saben de educación ahora dicen que eso no ayuda. Claudia insistió: ¿pero quién lo prohibió? ¿La escuela? ¿El gobierno? El padre tardó en contestar: nadie de afuera, nosotros lo dejamos, porque ya no funcionaba, no corregía nada. Aquella frase inquietó a Claudia. ¿Cómo que no funcionaba? El padre levantó la vista con un gesto seco, casi defensivo. Los niños dejaron de sentirlo, y si no lo sienten, no aprenden. ¿De qué sirve? Claudia tragó saliva, comprendiendo el alcance antropológico de aquello. El ritual exigía dolor, porque el dolor era memoria. Si la piel se endurecía, como en la cueva, la corrección perdía sentido. La comunidad no abandonó la práctica por crueldad, sino por inutilidad. El cuerpo dejó de recordar. Raúl guardó discretamente una ficha más en la libreta. El ritual desapareció cuando la piel dejó de responder. Antes de marcharse, el niño Elías los miró con un gesto inquietante. No asustado, no curioso. Reconocía el lugar del que venían. Señaló sus manos y preguntó: ¿les dolió? No era una broma, era una referencia. Como si él supiera que la piedra enseñaba solo a quienes todavía podían sentirla. Esa misma tarde, Raúl y Claudia regresaron a la cueva con un propósito nuevo. No estudiar las marcas, sino la progresión del dolor. Querían encontrar señales que mostraran cómo el aprendizaje ritual avanzaba, cómo una persona dejaba de sentir, y entonces se daba por terminada la corrección. Ya no buscaban símbolos, sino etapas. Raúl encendió nuevamente la grabadora y comenzó a describir de forma técnica la luz, la humedad y la disposición de las paredes. Esta vez no hablaba como periodista, sino como archivista. La grabación tenía un tono seco, objetivo, como si quisiera dejar constancia para alguien que vendría después. Avanzaron más allá de la sala principal, descendiendo por una estrecha abertura. Allí la piedra cambiaba de textura, era más lisa, más pulida, como si la fricción humana hubiese actuado durante décadas. No había surcos profundos. En lugar de arañazos violentos, había líneas suaves, casi delgadas, como si la persona que las hizo apenas ejerciera presión, no por falta de esfuerzo, sino por falta de sensibilidad. Aquí es donde terminaban, susurró Claudia. El cuerpo ya no respondía y la piedra se convertía en un gesto sin dolor. Esa era la meta, no sentir. Raúl tomó varias fotografías con flash. La luz reveló pequeños círculos repetidos a la altura del pecho humano. Eran marcas muy similares entre sí, cuidadosas, constantes, como si cada practicante hubiese hecho el mismo movimiento hasta que su piel ya no fuera capaz de reaccionar. No eran gritos, no eran castigos, eran ejercicios finales. Más adelante encontraron algo aún más perturbador, una piedra con marcas extremadamente bajas, casi al ras del suelo, hechas por manos pequeñas. No había violencia en ellas, solo insistencia. Una repetición suave, paciente, agotadora. Claudia se arrodilló para observarlas mejor. La roca estaba tibia, como si todavía guardara el calor de cuerpos que habían presionado sobre ella durante años. Raúl intentó hablar, pero no encontró palabras. Claudia lo hizo por él, con el tono resignado de alguien que acaba de confirmar una hipótesis terrible. No era castigo para niños, era entrenamiento. Les enseñaban a no sentir desde pequeños. Raúl apagó la lámpara por un instante para capturar la oscuridad en la grabadora.
Y en esa oscuridad comprendieron lo más inquietante de la cueva. El silencio no era ausencia de vida, era la ausencia de reacción. Era un lugar donde el dolor había dejado de existir. De vuelta en Shulá al anochecer, Raúl y Claudia no preguntaron nada. Sabían que cualquier intento de obtener respuestas directas terminaría en silencio. Así que decidieron observar. Querían ver cómo la comunidad movía las manos, los gestos, si existía algún rastro involuntario del entrenamiento. No buscaban confesiones orales, buscaban memoria corporal. Lo primero que notaron fue la forma en que algunos adultos no apoyaban completamente las palmas al cargar objetos pesados, como si hubieran aprendido a distribuir fuerza sin presionar piel sensible. Otros recogían cubetas con los dedos tensos, pero sin arrugar la palma. Era una técnica útil, eficiente, pero demasiado específica. No parecía casualidad. Claudia observó un detalle aún más inquietante. Los niños jugaban a imitar posturas, alineando los hombros contra paredes lisas, manteniéndose rígidos durante varios segundos, como si ejecutaran un ejercicio que nadie les había enseñado verbalmente, pero que sabían realizar. No había dolor, no había orden. Era memoria sin explicación. Durante la cena notaron otro comportamiento. Los Kawich, mientras pelaban frutas, evitaban usar uñas, incluso cuando sería más práctico. Usaban herramientas pequeñas o los dedos de forma incompleta. Claudia miró sus manos. Las uñas eran cortas, lisas, desgastadas naturalmente, como si nunca hubieran necesitado ser largas. Raúl preguntó, con la mayor neutralidad posible, ¿Por qué cortan tanto las uñas? El padre respondió sin dudar. Costumbre. En nuestra familia nunca se dejan crecer. Claudia sintió un golpe conceptual. La cueva no había sido olvidada, solo había sido interiorizada. Ya no era un rito explícito, no era un lugar, era un hábito. El entrenamiento corporal había sobrevivido, pero despojado de su dolor original. Habían conservado la corrección sin el castigo. El ritual sigue, murmuró Claudia, pero ya no necesita piedra. Raúl, aunque escéptico, entendió la gravedad etnográfica de lo que estaban estudiando, una tradición que se perpetúa en el cuerpo, generación tras generación, sin que nadie recuerde su origen. La cueva era un archivo físico, una biblioteca de dolor que ya no hacía falta consultar, pero cuyos efectos aún educaban la conducta. Antes de dormir, el niño Elías pasó junto a ellos y se detuvo brevemente. No dijo nada, solo levantó la mano, tensó los dedos contra la pared de su propia casa y sostuvo la postura como si fuera un juego. Entonces, Raúl escribió la frase más importante de toda su libreta. No se entrena el dolor, se entrena el cuerpo para no reaccionar a él. A la mañana siguiente, Raúl y Claudia buscaron a un anciano que, según los Kawich, conocía historias viejas de educación. Su nombre era Don Celso, un hombre de rostro firme y manos deformadas por el tiempo, con los dedos rígidos como ramas secas. No hablaba mucho, pero aceptó conversar si ellos prometían no preguntar por la cueva directamente. Claudia formuló una pregunta indirecta. Hubo un tiempo en que enseñar disciplina era físico. Don Celso suspiró como si aquello no le sorprendiera. Antes, el cuerpo aprendía antes que la cabeza. Así se hacía memoria. La mano recordaba lo que la lengua no podía decir. Raúl preguntó entonces qué había cambiado. El anciano frotó sus dedos contra la mesa y respondió, «Hubo un momento en que ya no se podía enseñar. El cuerpo dejó de aprender. Los niños crecían sin sentir dolor en las manos. Podían raspar una pared hasta sangrar sin que les doliera. Eso los volvía imprudentes, desobedientes. No temían equivocarse. Y si no temen equivocarse, no sirven para la vida». Claudia se estremeció. No era crueldad. El dolor era considerado un recurso educativo, no un castigo. Y cuando dejó de funcionar, el método se volvió inútil. ¿Entonces lo abandonaron porque era ineficaz? No, corrigió don Celso.
Se abandonó porque empezó a crear personas que no respondían al peligro, personas que no se asustaban ni se corregían. Sin reacción, el cuerpo no se cuida. Raúl entendió el sentido. El ritual no había sido prohibido por compasión, sino por lógica de supervivencia. Un cuerpo que no siente el dolor no sabe cuándo detenerse. Un niño capaz de insistir contra la piedra sin reaccionar era también un adulto incapaz de percibir una herida, un accidente, una agresión. Para la comunidad, eso no era fortaleza, era fragilidad. Don Celso terminó la conversación con una frase que parecía sentencia. La cueva se cerró cuando descubrimos que la roca no debía enseñar más. Si el cuerpo deja de sentir, se convierte en enemigo de uno mismo. Entonces guardó silencio, no había más que decir. Raúl y Claudia salieron de la casa sin agradecer. No podían hablar. Habían comprendido lo esencial. La piedra había dejado de ser una maestra, porque sus alumnos se habían vuelto insensibles. Raúl y Claudia regresaron a la cueva por tercera y última vez. No iban a buscar respuestas, sino a registrar evidencia final, fotografías, temperaturas, disposición de marcas, todo lo que permitiera documentar el método. La cueva ya no era un misterio espiritual ni un santuario, era un archivo pedagógico extinguido, pero conservado en piedra. Al llegar, encontraron algo nuevo. No una marca vieja, sino líneas frescas, todavía húmedas, hechas con fuerza. Eran cortas, inexpertas, desprolijas, como si el autor no supiera mantener el trazo uniforme. No eran marcas de alguien que buscaba perfección ritual, eran marcas de alguien que estaba apenas empezando. Claudia analizó los surcos con una linterna. La humedad brillaba como si la roca hubiera sido raspada hacía pocas horas. Raúl hizo otra fotografía y se dio cuenta de algo inquietante. Aquellas marcas estaban a la altura de un niño. Exactamente a la altura del torso de un niño, demasiado bajas para un adulto. Raúl pensó en Elías. Pensó en sus manos pequeñas imitando posturas. Pensó en la naturalidad con que los niños del pueblo tensaban la palma sin usar uñas ni gestos bruscos. Pensó en costumbres sin explicación. Pensó en el viejo entrenamiento, no como tradición, sino como reflejo. Claudia se arrodilló junto a las líneas recientes, tocó la superficie y murmuró: «No lo hacen porque alguien lo ordene, lo hacen porque el cuerpo les recuerda cómo». No era rito. No era religión, no era enseñanza, era instinto aprendido, memoria corporal transmitida de generación en generación. No porque alguien creyera en una cueva sagrada, sino porque el cuerpo había adoptado el gesto como hábito reflejo. Un hábito que todavía buscaba piedra. Raúl grabó una frase final en la grabadora. El ritual no continúa por tradición, sino porque el cuerpo aún lo necesita. Cuando salieron de la cueva, escucharon pasos pequeños retrocediendo entre los árboles. No era huida, era distancia. Una figura se detuvo a observarlos. El niño Elías. No parecía escondido, no parecía asustado. Solo los miraba con la misma neutralidad con la que un alumno observa a un maestro que ya no tiene nada más que enseñarle. Claudia y Raúl entendieron el riesgo. No podían divulgar la ubicación exacta, no debían convertir aquel hábito corporal en superstición turística, no debían traer curiosos, imitadores, ni investigadores sin comprensión del peligro. Al dejar Xulá, Claudia escribió la última nota en su libreta. No debemos enseñar lo que no necesita ser recordado. Raúl cerró su cuaderno. No guardó coordenadas, no publicó el artículo, y nunca regresaron a Quintana Roo. La cueva quedó donde siempre estuvo, esperando manos que aún pueden sentir. Semanas después, de vuelta en Mérida, Claudia comenzó a notar un comportamiento involuntario. Mientras clasificaba fotografías, sus dedos se tensaban contra la mesa, no como apoyo, sino como si buscaran fricción. No lo hacía conscientemente. Era un gesto reflejo, similar al de los niños de Xulá, presionando la palma sin usar las uñas.
Intentó ignorarlo al principio, pero el movimiento regresaba siempre que reflexionaba sobre lo visto en la cueva. Era como si el cuerpo estuviera almacenando información sin su permiso, como si la memoria no fuera un recuerdo mental, sino una postura muscular aprendida por exposición. Raúl, por su parte, comenzó a escribir sobre otros temas culturales. Sin embargo, cada vez que intentaba redactar el informe sobre Shulá, su mano se entumecía, la muñeca se tensaba, los dedos perdían precisión, como si el cuerpo rechazara divulgar lo que había sido observado. No por miedo, sino por resistencia involuntaria, como si la información solo pudiera existir en silencio. Un día, al revisar la grabadora, escucharon algo perturbador. Raúl detuvo la cinta. Claudia la rebobinó. No eran voces, no eran oraciones. Era un roce rítmico, constante, repetido. Un sonido de piel contra piedra, captado en la oscuridad, cuando ellos creían estar solos. El micrófono, sin querer, había registrado el entrenamiento de alguien más, quizá un niño, quizá un adulto. No podían saberlo. Lo inquietante no era el sonido, era el ritmo. Exactamente el mismo ritmo que habían visto en la pared lisa. Claudia apagó la grabadora. Raúl guardó el casete en un cajón sin etiquetar. Ninguno volvió a mencionarlo. Ambos comprendieron que la cueva no conservaba un ritual, sino un reflejo contagioso. La memoria corporal podía transmitirse no por fe, sino por imitación. Bastaba verlo, bastaba escucharlo. Por eso, lo más seguro era no difundirlo. Raúl intentó publicar un artículo general sin mencionar la cueva, pero la revista rechazó el texto. Era demasiado incompleto. Querían coordenadas, nombres, fechas exactas, entrevistas verificables. Él no podía darlas, no porque las desconociera, sino porque el cuerpo le impedía escribirlas. Claudia intentó presentar su investigación como tesis. La rechazaron. Su asesor le pidió pruebas, no fotografías, pruebas culturales modernas. ¿Cómo explicar una costumbre que había desaparecido, pero cuyos gestos aún vivían en la piel de la gente? La academia no quería rituales sin doctrina, no quería memoria sin teoría, no quería educación sin palabras. Ambos decidieron proteger la información, no por respeto espiritual, sino por responsabilidad física. Si aquel entrenamiento era aprendido sin necesidad de maestro, entonces mostrarlo al mundo equivaldría a reactivarlo. Bastaba una grabación, un video, una clase mal interpretada. Bastaba que alguien copiara el gesto. Un método educativo capaz de apagar el dolor no debía renacer en la modernidad. En un mundo que glorifica el rendimiento, la productividad y la fuerza, cuerpos insensibles serían celebrados, no corregidos. Y eso los haría vulnerables, no invencibles. Raúl escondió su libreta. Claudia selló las fotografías en sobres que nunca etiquetó. Nada quedó guardado en instituciones. Nada quedó digitalizado. Nadie supo qué habían descubierto exactamente en Shulá. Cuando alguien preguntó por qué abandonaron el proyecto, ambos dieron la misma respuesta. No fue seguro, para nadie. Hoy dicen que la cueva sigue allí, pero si alguien se acerca no escuchará palabras, ni cantos, ni instrucciones, solo el sonido de piel contra piedra, enseñando algo que no debería recordarse. Un método esperando un cuerpo que aún pueda sentir. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar este caso. Apóyanos suscribiéndote para llegar a los 1000 suscriptores y dejando tu like.